Betz Cable, el cable para todos. Presenta Mesa de Debate. Amigas, amigos, muy buenos días. Como todos los domingos, Betz Cable Televisión presenta Mesa de Debate. Víctor López García, conjuntamente con Wilder Ruiz Silva. ¿Cómo está, Wilder? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Caluroso saludo a todos los amigos de Betz Cable Televisión aquí en Mesa de Debate, en nuestra edición del 26 de febrero del 2017. Muy bien, comenzamos dando cuenta de los diarios más importantes del país. ¿Qué dice El Comercio? Caso Odebrecht. Un delincuente no puede tener corona. Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, dice eso. Hito, dice que caso Odebrecht será parte de la historia del país y que investigación a los hermanos Fujimori no es una cortina de humo. Kuczynski respalda a Vizcarra frente a una posible interpelación. Mafia de trata de menores operó durante 4 años en Tacna. ¡Qué bárbaro! La confesión de Barata concuerda con notas en las agendas de Nadine, entre lo dicho y lo escrito. Wilder. Muy bien, y La República trae una interesante entrevista y hace primera página con Sergio Moro, el juez brasilero que está en Lima. Dice: corruptos cometen más de un crimen y hay más de 100 personas detenidas por el juicio de Lava Jato. Hay una amplia entrevista que estaremos analizando más adelante, donde la delincuencia y la corrupción son los principales problemas del país, y también un llamado en primera página sobre la preocupación de los peruanos en Estados Unidos que podrían ser deportados. Expreso, caída libre. Caso Odebrecht afecta a todos los políticos, encuesta de SIC. PPK sigue perdiendo respaldo popular. Tiene 30%, menos de la tercera parte del país, cuando tenía 51% al asumir el mando. PPK sigue perdiendo respaldo popular. Credibilidad de Toledo y Humala por los suelos. El 64% cree que el Poder Judicial no está haciendo su trabajo bien. Hay que limpiar la corrupción para no afectar el crecimiento, dice PPK sobre economía. Y el diario Correo hace primera página con las declaraciones del presidente PPK y dice que Toledo está encaminándose a la cárcel y que seguirá la misma suerte que el presidente Fujimori. Y también hay un recuadro en primera página felicitando a la agrupación Afrocandela, que ha ganado una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar. Exitosa. Riesgo de colapso por escándalo Odebrecht. Grupo Graña y Montero, riesgo de colapso. 30.000 trabajadores en peligro por probable quiebra. Graña y Montero pierde 500 millones en un día en la bolsa de valores. Claro, han bajado las acciones. Pues. Las AFP tienen invertidos 1.300 millones en la empresa. Problema. Y Perú 21, primera página con una entrevista al contralor Edgar Alarcón, que dice que la adenda de Chinchero sería ilegal, y por supuesto también unas declaraciones de Nadine que pediría invalidar las agendas. Dice: PPK saca la cara por Vizcarra, y por supuesto también un pequeño recuadro porque esta noche en Estados Unidos se entregan los Óscars en California. Caribeña, esos reality son basura. ¿Quién dice? Laura Bozzo. Advierte que combate y esto de guerra no ayudan a la gente pobre. Imagínense, la Laura Bozzo, ¿qué autoridad tiene para decir eso, no? Ella está orgullosa por toda la ayuda que ha entregado en el Perú y en México. Programas de guerreros y combatientes son peores que los míos, dice la Bozzo. ¿Ah? ¿Qué te parece, Bulder? Sí, pues, y el diario 1 trae una novedosa primera página con póker de ases, y están involucrados, dice, expresidentes ligados a casos de corrupción
tienen suertes distintas. También hay un llamado en primera página sobre lo que estaría pasando con Pepe Klimper, director del Banco Central de Reserva, y que habría estado siendo funcionario de Graña y Montero. ¡Ojo! Perú triunfa en Viña del Mar. Contiva Baila mi festejo conjunto ganó premio a mejor interpretación. Derrotó a Chile y Haití en la final. Agrupación Afro Candela trae gaviota de plata. Felicitaciones a todos los peruanos por este triunfo cultural en el hermano país de Chile. Sí, y Hildebrand en sus 13, en su última edición, dice: la confesión completa de Barata, todo lo que el soplón brasileño contó sobre Nadine, Toledo y Graña y Montero, lo que PPK recibió de Odebrecht, también están mencionadas por Hildebrand en sus 13, y sombras de sospecha, la ex alcaldesa Susana Villarán, que firmó el contrato de línea amarilla con Odebrecht. Finalmente, Caretas. Titular: Barata compromete a Nadine al cash. Odebrecht pagó $3 millones para campaña de Humala. Primera entrega fue en Hotel Jardín Europa de Sao Paulo. $3 millones, imagínense. Sí. Y sí hace la diferencia, ¿no? Víctor, y si me permites, para salir de la rigurosidad de la agenda política judicializada, Trome, muy a su estilo, dice: en casa manda la patrona. Se refiere al actor Marcelo Oxenford, que tiene 29 años viviendo con Francesca Maldini, y cuenta que barre, recoge la mesa, lava los platos, etcétera, etcétera. Han sido, amigas y amigos, los titulares de los diarios más importantes del país. Regresamos en unos instantes, Wilder Ruiz Silva con Víctor López para el análisis político de la semana. La encuesta, sobre todo, la encuesta que se viene. Después de la encuesta. Muy bien. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Ves Cable Canal 3, tu canal. Hola amigos, soy Álamo Pérez Luna y yo ya formo parte de la familia de Ves Cable. Todos los sábados a las 10 de la noche les presentaré Las 10 en Ves Cable, el mejor recuento de los temas que a usted más le gustan, los casos policiales más recordados, las biografías de los personajes que usted nunca olvidará y hasta las canciones que marcaron su vida. Todos los sábados a las 10 de la noche, Las 10 en Ves Cable, el cable para todos. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Ves Cable Televisión. Amigas, amigos, estamos en ese debate. Víctor López García conjuntamente con Wilder Ruiz Silva. Sigue siendo el tema de la semana la corrupción como eje central que preocupa y ocupa a todos los medios de comunicación y por supuesto a todos los peruanos, o a la inmensa mayoría de peruanos. Ha abierto este tema de la corrupción un debate también en torno a si el Perú es por naturaleza un país corrupto o no lo es. Intelectuales, académicos están en ese tema del debate, porque hay quienes sostienen que somos un país con una proclividad a la corrupción, donde casi todos aceptamos la corrupción y de una u otra forma lo somos, en tanto que le pagamos a un policía, compramos productos adulterados, compramos películas
de contrabando o adulteradas. Entonces hay desde la mínima o pequeñísima corrupción hasta la gran corrupción. Pero en estos casos lo que está ocupando la atención es la gran corrupción. La corrupción multinacional generada en Brasil por Odebrecht y otras empresas brasileras, OAS, Camargo y Correa, etcétera, que se está presentando también con una doble connotación. Por un lado hay quienes sostienen que esta corrupción es parte de un esquema de dominación político latinoamericana de Brasil como nación a través del Partido de los Trabajadores, el partido más importante de la izquierda latinoamericana, el partido de Lula, conjuntamente con las multinacionales brasileras, una conjunción de política y economía, una conjunción de políticos y empresarios para dominar Latinoamérica. Es una tesis que cada vez cobra más presencia, sobre todo cuando recientemente Barata, el operador más importante de dólares en el Perú, declara que le ha dado $3 millones a la señora Nadine Heredia para la campaña electoral. O sea, estos tipos brasileros tenían un esquema de control y dominación política vía dinero para que ganen los partidos cercanos a ellos o hermanos a ellos, y tenían un esquema de coimear a los funcionarios públicos para que le den obras sobredimensionadas en los precios. Realmente es un crimen lo que ha pasado con el Perú y sigue pasando, en tanto que acá todavía son benevolentes las autoridades judiciales y políticas, porque nos han metido proyectos que no valían finalmente tanto y que no lo necesitábamos tanto. La interoceánica, por ejemplo, viene demostrando que el flujo de tránsito es mucho menor que lo que se dijo entonces para justificar el proyecto. Es más, se han prestado universidades al tema. Salido, por ejemplo, que la Universidad del Pacífico recibió dinero para que un estudio dé cuenta de que ese proyecto era bueno. Igualmente la Universidad Católica. O sea, este esquema de corrupción elaborado, diseñado, implementado por los brasileños, cruzó verticalmente todas las instancias públicas y privadas. El tema sigue siendo tan grave que la encuesta que hoy día publica, por ejemplo, La República sobre la corrupción dice lo siguiente: percepción de corrupción en la política. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con estas frases relacionadas al gobierno? Los políticos solo actúan según sus propios intereses, 67%. Sin importar por quién vote, todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar, 59%. Los ciudadanos que eligen políticos corruptos son cómplices de ellos, 57%. O sea, más de la mitad de la opinión pública. O sea, casi 3 de cada 5 tienen un concepto pésimo respecto a los políticos y los gobernantes. Y la encuesta continúa, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 84%, muchos están en la política solo por beneficios que puedan obtener una vez que ingresan. 79%, muchos políticos actúan para favorecer a algunos grupos en particular. 77%, casi todos los políticos están dispuestos a romper sus promesas si eso incrementa su poder. 74%, todos los políticos son malos, solo que algunos son peores que otros. 61%, ninguna persona puede esperar seguir siendo honesta una vez que entra a la política. O sea, el concepto que tiene la ciudadanía es que los políticos y los gobernantes son corruptos o terminan siendo corruptos y que pocos o nadie se salva. De modo que la gente en su imaginario tiene un concepto de que son inmorales y son ineficientes o incapaces. Bulder Ruiz. Sí, ya es, al igual que la seguridad ciudadana, la corrupción, los dos principales problemas del país. Y la gente está ya percibiendo en un 84%, fíjate, 84% dice que están ingresando a la política solo para corromperse prácticamente, solo para sus propios beneficios. Y 79% de la gente creen que muchos de los políticos van a actuar a favor de grupos particulares. Es decir, el Perú va entrando a una etapa donde tiene que reencontrarse ese ideal de la política con la visión de país y de ciudades que hay que construir.
esa visión de ciudades que hay que construir, de país que hay que construir, no la puede tener pues un tipo que está entrando a la política, según el 84% de los peruanos, solo para beneficio particular o beneficio de grupo. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso, Víctor? En los próximos 5 años seguiremos debatiendo, porque creo que el Perú ha entrado a una etapa muy difícil. Y además, 77% dice que casi todos los políticos están dispuestos a romper sus promesas. ¿Qué significa romper sus promesas? El ideal por el cual se presentan para poder ganar una elección. Ganada la elección, se van por otro lado. Eso lo hizo el presidente Ollanta, que ganó una primera vuelta con la gran transformación y después se fue por otro lado. Kuczynski acaba de ganar la elección como el gran abanderado anticorrupción, pero sobre todo es el gran abanderado de que, como él sabía qué hacer con la economía, iba a empezar a generarse nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Muy bien, pues, las nuevas inversiones están todas paralizadas y los nuevos puestos de trabajo también disminuidas. Y finalmente, 61%, ninguna persona puede esperar o seguir siendo honesta, dice, una vez que entra a la política. Nadie que entra a la política, según el 61% de los peruanos, va a esperar que siga siendo honesta. O sea, la gente tiene una percepción de que la política es sinónimo de dos cosas, ¿ya? Entre otras, pero básicamente dos cosas. Uno, es sinónimo de la política de inmoralidad y otro es sinónimo de incapacidad. Y precisamente por estos dos sinónimos la gente, en su imaginario, tiene dos conceptos respecto a los gobernantes y los políticos, ¿no? O sea, no hay confianza y no hay credibilidad. Y esto es muy grave, fíjate, porque mira lo que dice la encuesta hoy día, ¿eh? Frente a los problemas de corrupción, ¿usted cree que la solución es un gobierno de mano dura o que pese a todo la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno? 61%, un gobierno de mano dura. 30%, pese a todo, la democracia es la mejor forma de gobierno. O sea, estos actos de corrupción deterioran más todavía el concepto democrático de la gente y cree que la democracia no vale para nada, o vale para muy poco, ¿no? Entonces, 2 de cada 3 peruanos, fíjate que gravísimo, ¿eh? Quisiera un gobierno de mano dura, que finalmente termina siendo peor que un gobierno de mano dura, porque ahí está, por ejemplo, los ejemplos son claros en el Perú y en el mundo. Ahí está Chávez en Venezuela, Maduro en Venezuela, pobre, lo han destrozado al país, lo han destruido. ¿Qué hizo Fujimori? Igualmente destrozó la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Lo cual significa, Víctor, que en la próxima elección del próximo año, más del 80% de la gente va a votar por gente que sabe que posiblemente se va a llenar los bolsillos y va a votar por ese tipo de personas. Entonces, con lo cual, yo sigo insistiendo que cuál va a ser el futuro de la clase política, porque ahora, como ya se sabe, tenemos una política sin clase, ¿no? Bueno, el tema es ese, Wilde, no tenemos clase política, no hay partidos políticos de verdad, o sea, partidos históricos, tradicionales, con ideología, con línea política, con propuesta de gobierno, con estructura, no hay. No hay políticos de verdad tampoco, o sea, políticos auténticos, genuinos como los que había hasta hace 30 años, o sea, con ideales, con ideas. Ahora cualquier pobre diablo entra a la política y termina siendo congresista, presidente, presidente regional y alcalde. Es que la política era concebida como ese ideal que en función de tu ideología, en función de tus convicciones ideales, querías construir una sociedad y querías construir un país. Ahora, según la encuesta, vas a la política porque encuentras un mecanismo para multiplicar tu patrimonio y si no lo tienes, recién empezar a generarlo. Eso está claro. Bueno, lamentablemente acá el tema y la solución es educación política, cultura política. Y antes que eso, educación y valores y principios en el hogar, en el colegio y en la vida ciudadana, que no existe tanto o muy poco todavía. Y hacer partidos de verdad y políticos genuinos. Lamentablemente en las próximas elecciones, coincido contigo, van a seguir ganando igualmente los pobres diablos, o sea, los ineptos, incapaces, inmorales y corruptos. Pero por lo menos los intrépidos, ¿no? Bueno, más que intrépidos, los avesados dirían. Bueno. Y lo dejo ahí. Okay. Lo dejamos ahí. Regresamos en unos instantes a Mesa Debate en Vez Cable Televisión.
cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional. Lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Ves Cable Canal 3, tu canal. Hola amigos, soy Álamo Pérez Luna y yo ya formo parte de la familia de Ves Cable. Todos los sábados a las 10 de la noche les presentaré Las 10 en Ves Cable, el mejor recuento de los temas que a usted más le gustan, los casos policiales más recordados, las biografías de los personajes que usted nunca olvidará y hasta las canciones que marcaron su vida. Todos los sábados a las 10 de la noche, Las 10 en Ves Cable, el cable para todos. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Ves Cable Televisión. Seguimos en ese debate. Víctor López García conjuntamente con Wilder Silva. Preocupa mucho el concepto crecientemente negativo en la opinión pública, en grandes segmentos, respecto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respecto a su gobierno. Todos quisiéramos un presidente que tenga aceptación pública en la opinión de la gente. Esto ayuda mucho porque crea una corriente de opinión favorable y positiva y al mismo tiempo establece las condiciones para que la gobernabilidad democrática se mantenga. La encuesta de hoy día da cuenta lamentablemente de una caída más todavía del presidente Kuczynski. Aprobación de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como PPCAT, Pedro Pablo Kuczynski, está conduciendo su gobierno? 29% aprueba, 58% desaprueba. Esto es grave, ¿eh? O sea, la desaprobación es el doble que la aprobación, ¿verdad? 58% desaprueba, 29% aprueba. Aspectos positivos y negativos del gobierno de PPCAT. Está luchando contra la corrupción en su gobierno, 25%. Está promoviendo el empleo y la inversión, 11%. Está luchando contra la burocracia, 12%. Los aspectos negativos: no cumple sus promesas electorales, 35%. No está avanzando con los proyectos de infraestructura, 12%. Finalmente, 43% dice que es respetado por los peruanos, o sea, menos de la mitad. Otro 43% dice que es querido por los peruanos. El 39% reconoce que es activo enérgico. El 39% dice que genera confianza. Y el 27%, o sea, 1 de cada 4, que está cumpliendo sus promesas electorales. Wilder, mira, tu opinión. Es lamentable, y ya lo hemos venido diciendo en otros domingos, Víctor, que si el presidente no daba un giro drástico en la conducción de su gobierno, posiblemente íbamos a tener caídas más abruptas. Y recuerdo que lo dijimos en noviembre, porque en noviembre se puso a 51% de aprobación, llegando a ese límite psicológico de 50%, y que a partir de noviembre o diciembre tenía que dar los cambios. Y el 16 de diciembre ya estaba en 46%, es decir, ya había bajado esa línea psicológica del 50%. Muy bien, ahora está en 29%, y lo que empieza a verse es esa percepción de que el gobierno está paralizado. Está paralizado porque no vienen las grandes inversiones, y las posibles grandes inversiones que deberían estarse ya en marcha, que las dejó Humala, están prácticamente paralizadas. El metro 2 de la línea del tren, entonces esa es una de ellas. Y como ya se hizo una imagen del Perú hacia el exterior, donde los últimos 3 presidentes están cuestionados, la gran inversión
pues se paraliza. Pero la gran inversión jala la mediana inversión. Y esta la pequeña. Y esta la pequeña. Y entonces, eso está paralizado. Tanto es así que solo está luchando, dice, en el empleo, solo el 11% de la gente, 11% de la gente cree que está promoviendo el empleo y la inversión, cuando es el presidente de la inversión, es el presidente del empleo. Es decir, ni siquiera la gente que votó por PPK en primera vuelta lo está apoyando ahora. Es decir, ahora lo está apoyando a PPK prácticamente la mitad de los que votaron por él en primera vuelta. Y eso es grave, más lo que es fatal y algo que no habíamos tenido hace muchos años. Los precios empiezan a subir en el mercado. Eso es un síntoma muy delicado. Y la otra cosa, Víctor, algo que tampoco se daba en los últimos 10 años, que el pago de proveedores, es decir, el pago de facturas por servicios que has brindado, que siempre tienen una demora de 45 días, máximo 60, ya 2 meses, ahora está teniendo mucho más. Hay facturas giradas en octubre, me contaban algunas personas que hasta ahora no les pagan. Cuando en el país empieza a dilatarse la cadena de pagos, es porque algo anda mal. Y además, suben los precios. Además, no viene la gran inversión y toda la corrupción a nivel del Estado. Es lógico que el presidente caiga a 29%. Espero equivocarme, que para la próxima encuesta no esté bordeando el 20%. Es que la encuesta, como bien dice Mulder, expresa un estado de opinión de la gente en el ámbito de la economía, la política y la sociedad. En el ámbito de la economía, los datos que dan cuenta los medios explican que se ha perdido miles de empleos en la industria, por ejemplo. Se habla de 150.000 a 200.000. Incluso ha salido ya el presidente de la Sociedad Nacional de Industria y algunos empresarios a decir el tremendo bajón. Entonces, si no hay empleo, no hay ingreso. Si no hay ingreso, no hay consumo. Si no hay consumo, la economía se relaja en el sentido de que 200.000 empleos prácticamente se han perdido. Y estadísticamente se sabe que en el Perú, para que no exista esa posibilidad de entrar a una recesión, el Perú necesita crear por año, Víctor, 220.000 puestos de trabajo. Es decir, hay 220.000 peruanos todos los años que se incorporan a la población económicamente activa, es decir, mayores de 18 años, el grupo de personas que ha sido despedido, el número de personas que quiere trabajar, es decir, 220.000, más estos que se han perdido, hay 500.000. Claro. Y esto esperemos que se corte inmediatamente, ¿no? Y en lo político, lo más grave es que la percepción de parte importante de la población es que no hay liderazgo genuino, de que Pedro Pablo Kuczynski está en otra cosa, que ya está satisfecho con ser presidente, el resto no le importa mucho, se divierte, se vacila, a veces dice disparates que no le corresponden a un presidente, ¿no? No hay línea respecto a dónde va a ir el país, sus ministros no son políticos, no hacen política, se confronta con el Congreso, se pelea con la oposición, o sea, PPK ganó con votos prestados, la gente no votó por él, votó en contra de su oponente. Claro, él ha debido hacer un gobierno de ancha base, un gobierno muy solvente, con gente muy calificada, no lo ha hecho. Pero bueno, siempre hay tiempo para rectificar y ojalá que eso ocurra. Lo dejamos ahí, Mulder, y regresamos con una importante entrevista que vas a hacer, parece, ¿no? Sí, okay. Vamos con nuestro amigo Chiroque, que lo hemos invitado para que nos acompañe esta mañana aquí en Mesa de Debate. Regresamos. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Super Deporte.